Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca comentar el decreto 320 del año 2020, publicado en el Boletín Oficial el 29 de marzo de 2020, relativo a la incidencia de la pandemia y la emergencia sanitaria respecto de los contratos de locación de inmuebles. Se trata de un decreto que guarda un paralelismo con el decreto inmediatamente anterior, 319, relativo a la suspensión y congelamiento de las ejecuciones hipotecarias. En este caso, los puntos principales del decreto que nos ocupa consisten en que se provoca la suspensión de los desalojos, la prórroga de las locaciones, el congelamiento del precio, junto con la regulación del pago en cuotas de las diferencias y los alquileres adeudados, y la bancarización de los pagos junto con la instauración de la mediación obligatoria. Respecto, en primer lugar, de los destinos de la locación comprendidos en el decreto, se trata de la vivienda única, urbano-rural, incluso habitaciones de hoteles o alojamientos, también el destino de actividades culturales o comunitarias, y las pequeñas producciones rurales, familiares o agropecuarias, el servicio, comercio o industria de monotributistas o micro, pequeña y mediana empresa, MIPYMES, y también para el ejercicio de la profesión autónoma. O sea, todos los inmuebles que tengan estos destinos mencionados, junto con los que serían inquilinos, cooperativa de trabajo o empresas recuperadas inscritas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, siempre y cuando el locatario, el continuador o el sucesor se encuentre en tenencia del inmueble. En ningún caso corresponde una prueba de la afectación económica por pandemia respecto del inquilino. Pero, como excepción, si el locador depende del precio para las necesidades básicas o del grupo familiar primario y conviviente, puede exceptuarse del congelamiento y todos los efectos del decreto si lo demuestra a través de una prueba, cuya interpretación va a ser restrictiva. También se encuentran excluidos los restantes arrendamientos y aparcerías rurales de la Ley 13.246 y las locaciones temporarias reguladas en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Dentro de los efectos principales de la ley, la suspensión de los desalojos hasta el 30 de septiembre, porque la vigencia temporal de la ley es desde el 29 de marzo, fecha de publicación en el Boletín Oficial, hasta el 30 de septiembre. En todo ese tiempo se producen los efectos que vamos a mencionar, uno de los cuales es la suspensión de los desalojos para sentencias fundadas en alquileres impagos, no otros incumplimientos, por ejemplo, el destino, cambio de destino o mejoras prohibidas en el contrato, solamente la sentencia de desalojo por alquileres impagos. Alcanzan lanzamientos ordenados sin efectivizarse y paralelamente se suspende el plazo de prescripción del proceso de desalojo. La prórroga de contratos, otro de los efectos muy importantes del decreto, también se produce hasta el 30 de septiembre y es para los contratos que tengan vencimiento a partir del 20 de marzo, o sea, unos cuantos días antes de la fecha de la publicación oficial del decreto, o aquellos contratos que hayan vencido antes del 20 de marzo, pero que continúen en los términos del artículo 1218 del Código Civil y Comercial. Es decir, que las partes siguen abonándose el precio y continuando en la tenencia del inmueble sin haberse expresamente rescindido el contrato. El locatario puede mantener el plazo original o prorrogarlo por menor tiempo con un aviso fehaciente 15 días antes del vencimiento. Y si no, puede acogerse al beneficio normativo de la prórroga del contrato automática. También se prorroga la fianza accesoria que exista en el contrato. Y para el caso especial que ocurrió a unos cuantos personas durante la pandemia, si existe un nuevo contrato sin la mudanza, o sea, si ya se celebró un contrato nuevo y todavía no se efectivizó la mudanza, la parte podría echar mano al artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que regula la cesación temporaria del pago durante el aislamiento para el nuevo contrato que todavía no se pudo efectivizar, porque todavía quedó instaurado en el anterior inmueble y no pudo efectivizar la mudanza por los efectos del aislamiento durante la pandemia.
Otro punto importantísimo del decreto es el congelamiento del precio hasta el 30 de septiembre. Es decir, que durante este plazo de marzo a septiembre se va a abonar el precio de la cuota de marzo de 2020 y va a quedar congelado durante todo ese periodo excepcional. La diferencia se abona con el alquiler de octubre, es decir, a partir de la fecha de vencimiento del alquiler de octubre comienza a abonarse la diferencia entre el precio congelado y el que debió haber pagado por el aumento contractual que estaba pactado en el contrato en curso de ejecución. El locatario puede pagar normalmente con la actualización porque es una norma que está pactada a favor de él. Y respecto de otras prestaciones periódicas que no consistan en el alquiler propiamente dicho, quedan inalteradas. Es decir, el pago de impuestos a cargo del inquilino, los servicios, las expensas, quedan inalteradas y en ese caso el incumplimiento puede provocar una rescisión contractual. Es conveniente que en los recibos del precio se consigne que hay un saldo pendiente según el decreto de necesidad y urgencia. Asimismo, el locador debe informar los datos para bancarizar los pagos a opción del locatario dentro de los 20 días de vigencia del decreto. Ahora, la diferencia de precio que existe entre el alquiler congelado y el aumento previsto en el contrato, o aquellos pagos que no se pudieron efectivizar por la afectación de la pandemia al inquilino, se van a abonar entre 3 y 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas con primer vencimiento con el alquiler de octubre, como les había dicho. Aunque la locación se encuentre vencida, es decir que si se hubiera vencido igualmente la locación, también tiene que pagarse la diferencia por el alquiler impago. Sin intereses moratorios, compensatorios ni punitorios. A excepción de los intereses compensatorios cuando se trata de la falta de pago, pago fuera de término o pago parcial. Y el decreto, impone una tasa máxima de plazo fijo de 30 días del Banco de la Nación Argentina. Para esos casos exclusivamente. Si la rescisión, sin rescisión por falta de pago por 2 periodos seguidos, es decir, que se suspende la norma del Código Civil y Comercial que permitía rescindir el contrato por la falta de pago de 2 periodos. Por supuesto que el fiador también responde a un vencido el plazo contractual en estos casos porque se trata de una prórroga legal. Por último, el decreto de necesidad de urgencia también establece una mediación obligatoria que a nivel nacional suspende por un año la mediación optativa para los desalojos prevista en el artículo 6 de la ley 26.589. Y a nivel local se invita a las provincias a establecer la mediación obligatoria para la aplicación del decreto de necesidad de urgencia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en todo caso, se materializaría en el futuro probablemente a través de la suspensión del artículo 5 de la ley 13.951 que prevé la mediación optativa para desalojos en paralelismo con la ley de mediación a nivel nacional. Bueno, espero que el video haya sido de provecho y espero reencontrarlos pronto. Muchas gracias.